hablando, o me estaba explicando, sobre el beneficio propio que tiene el gobierno de Juan Guaidó a merced de la población venezolana para obtener sus beneficios propios porque tienen negocios, etcétera. Claro, lo que explicaba es que hay dos tipos de recursos. Está el dinero que ellos reciben. Ellos se dan cuenta cuando los reconocen como gobierno. Ellos reciben dinero que son donaciones, la Comunidad Europea, países en Europa, los Estados Unidos, en las siglas en inglés, el USAID, es una agencia norteamericana de ayuda para organizaciones que luchan por la libertad, etcétera. Ellos han comprometido más o menos 600 millones de dólares, de los cuales han hecho ya erogaciones importantes. Es dinero de los contribuyentes norteamericanos. Se lo han dado a Guaidó y no hay rendición de cuentas. Pero aparte de esto están los activos que tiene Venezuela. La nación venezolana tiene dinero en cuentas en bancos internacionales, tiene acciones en empresas como Citgo, por ejemplo, y ellos lo que quieren es ponerle la mano a esto, porque claro, esto, como hay ese limbo jurídico del cual estaba hablando, ellos se encuentran en una situación maravillosa, porque este amponato no está obligado a rendirle cuentas a las autoridades del chavismo en Venezuela, porque ellos no reconocen esas autoridades, no se rinden cuenta ellos mismos y tampoco tienen que rendirle cuentas a un gobierno extranjero porque no tienen jurisdicción. Una cohabitación legal lo que ellos tienen, amparado bajo los gobiernos internacionales. Y se aprovechan de esa situación extraña donde ellos usan la ley, pero, por ejemplo, según las leyes norteamericanas, ellos podrían robarse el dinero venezolano y Estados Unidos no podría hacer nada porque es algo que ellos no tienen jurisdicción. Y en Venezuela, pues cualquier cosa o sea, ellos no reconocerían la jurisdicción de esos tribunales que los controla el chavismo, de manera que ellos pueden perfectamente, como lo han hecho hasta ahora, ellos no se sienten obligados a rendirle cuentas ni siquiera a los propios diputados de su propia Asamblea Nacional. Tal cual. Es un descaro. Sí, un descaro completamente. Estaba investigando también sobre la ilegalidad y toda la corrupción que tienen en monómeros. Por ejemplo, escuché las declaraciones de Freddy Guevara, que quiero que usted me diga qué piensa. A mí me parece tan burdo y tan descarado que esté saliendo ahorita cuando van a haber unas elecciones del Parlamento venezolano y salga Freddy Guevara a estar incluso dando declaraciones sobre monómeros que ellos que colocaron una rendición de cuenta en la Asamblea Nacional, cuando ustedes mismos, y sé por propias fuentes también, de que realmente no se hizo la discusión como se tenía que hacer. La persona que pusieron encargada de dicha discusión cambiaba los números, por ejemplo. Entonces, es un descaro. ¿Qué opinión se merece usted en cuanto a la salida de Freddy Guevara de la Embajada de Chile? Bueno, la que haya salido, bueno, está bien, salió. Lo que a mí me sorprende es, digamos, el grado de cinismo que tiene Freddy Guevara. Freddy Guevara, al igual que todo ese grupo de gente, Voluntad Popular, Primero Justicia, Leopoldo López, Julio Borges, han sido y siguen siendo parásitos de la política venezolana. No puede ser que Freddy Guevara salga con su cara bien fresca y sus profundas reflexiones filosóficas a decirnos a los venezolanos que él considera que el chavismo todavía no es totalitarismo, que estamos en vía, pero que eso hay que enfrentarlo. Claro, hay que enfrentarlo a la manera de Freddy Guevara y Leopoldo López, que es con la moral del cucutazo. O sea, hay que saquear y robar todo este dinero y se gastan en prostitutas y en alcohol en nombre de una lucha y bueno, y que esa lucha terminará algún día, ¿no? Porque ellos son los mismos que han dicho que ese interinato hay que renovarle sus poderes, su vigencia, hasta que caiga Maduro. O sea, quién sabe hasta cuándo. Yo creo que es un acto de cinismo, es el mayor oportunismo. Creo que los venezolanos tenemos muchas evidencias de que estamos frente a gente que lo que hace es representar la continuación del chavismo, pero con otras caras. Bueno, nosotros criticamos, es la misma moral de El Aizami, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, han saqueado, arruinaron a Venezuela, pero tienen su relevo. Entonces ya no hablaremos de Diosdado Cabello, de El Aizami, de Maduro y de toda esta gente, sino ahora vamos a hablar de Julio Borges, Leopoldo López, Freddy Guevara y toda esta gente que curiosamente utilizan a los bolichicos como la bisagra que conecta a la falsa oposición con el régimen. Porque son este grupo de empresarios que milagrosamente roban con el chavismo y cuando van a ser investigados por esta Asamblea Nacional que es supuestamente de oposición, son exonerados. Bueno, o sea, mira, es el descaro. O sea, yo entiendo, porque mira, hay mucha gente, y no,
no voy a exagerar. Hay mucha gente que me critica en las redes sociales cuando yo pongo mis tweets y me envío mis mensajes. Y yo tengo una política de no bloquear a la gente que me critica porque la gran mayoría es gente que ha sido engañada. No los bloqueo porque hay gente que me insulta y me dice, bueno, pero por lo que yo decía en mi mensaje de Periscope hoy, me dice, Humberto, pero acuérdate que el enemigo es Maduro. No te ocupes de Juan Guaidó y Leopoldo López, pero es que hay que ocuparse de ellos. Iba a comentarle porque una de las razones por la cual yo lo invito a usted es porque considero que hay que abrirle los ojos a los venezolanos porque están sumergidos en lo que dice usted, el engaño, y sí, me incluyo como venezolano solamente, tenemos una falsa expectativa en cuanto a lo que va a hacer el gobierno de Juan Guaidó, cuando realmente son unas cuerdas y unos corruptos, y ya se ha visto por todo lo que han hecho durante estos 2 años. Lo principal que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres no lo han hecho. Ellos quieren hacer una consulta, le dije anteriormente, una consulta popular a través del internet para quedarse en el interinato. ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos, aparte de las redes sociales, para decirle a la gente que eso es una farsa y que no asistan a esa consulta, ya que el 16 de julio hicimos una que fue un mandato de un pueblo y que tampoco lo tomaron en cuenta? Mira, a la gente, como tú lo has dicho, a la gente hay que abrir los ojos. Este es un tema, yo te digo, no creas que es que yo tengo vocación de masoquista y que me gusta que la gente me insulte, o los Guaidó lovers que me insultan. Yo no los bloqueo porque yo sé que hay mucha gente que apoya a esa estafa, pero que no se están beneficiando de la estafa y que tienen curiosidad por entender qué es lo que está pasando. A esa gente tenemos que abrirle los ojos porque hay que hacer a un lado esa falsa posición. Ellos ahorita quieren hacer esta consulta simplemente para ellos poder mostrarse ante la comunidad internacional de que tienen algún tipo de legitimidad, algún tipo de apoyo para sencillamente seguir robando. O sea, ese es el único interés que hay. Yo creo que esto tenemos que denunciarlo, es muy importante. No podemos caer en la trampa de que al criticar la corrupción de Guaidó y de la falsa oposición se ayuda al régimen. Hay que criticarlos a ambos. Y hay que cuestionarlos y tenemos que organizarnos para desplazarlos a ambos porque lamentablemente ellos han dado demostraciones. Bueno, cada vez que sale algún chavista arrepentido, esta falsa oposición los recibe con los brazos abiertos. Vengan para acá. Y cada vez que hay la oportunidad, o sea, eso no puede ser casual, eso ya es un diseño, una política que ellos tienen. El 30 de abril del año pasado, bueno, Leopoldo López y Juan Guaidó estaban conspirando. Bueno, ¿con quién estaban conspirando? Bueno, con la quinta esencia del chavismo. Que se le congeló un poco. Vamos a esperar a ver. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho perfectamente, okay, pero ahora sí. Bueno, lo que estaba explicando es que Leopoldo López y Juan Guaidó se dan el lujo de negociar con la quinta esencia del chavismo, con Padrino López, con Christopher Figuera, con Michael Moreno, y entonces eso es normal. O sea, lo que yo veo es que estamos frente a una camarilla de corruptos que está dispuesto a hacer lo que sea para tomar el control, el gobierno en Venezuela. Por esa vía de un Leopoldo López, de un Julio Borges, tendremos más cultura chavista, más chavismo. Y por esa vía nunca saldremos, nunca podremos recobrar realmente la libertad y nuestra identidad como república. Exactamente. ¿Qué podemos hacer o qué está haciendo ustedes como república? Hablo de usted, del doctor Humberto Franceschi. Coloco a María Corina porque estoy muy alineado con lo que ella plantea y creo que es una de las políticas que también va muy directo y frontal en contra de la usurpación en Venezuela. ¿Qué podemos hacer aparte nosotros de hablar a través de las redes sociales, de hablar con los medios de comunicación? ¿Cómo nos podemos organizar? Y sobre todo que llegue a los ciudadanos, porque es muy difícil, es muy complicado que un ciudadano esté interesado, lamentablemente, en la política, porque tú escuchas dos opciones. Escucha o no me interesa la política o vamos a sacar Maduro como sea, porque están ocupados en otras cosas. ¿Cómo incentivamos a la población a hacer un cambio en Venezuela? Partir completamente, destrozar a la oposición que es cohabitante y obviamente a la dictadura de Nicolás Maduro. Mira, Alberto Franceschi y los repúblicos le hemos presentado a Venezuela un plan de lucha, una agenda política. ¿Cuál es la agenda? Primer punto, desconocer la constitución chavista del año 99. Segundo punto, alentar vías de fuerza, porque sabemos que al chavismo solamente se le va a sacar por vías de fuerza, bien sea por una fractura militar interna o con la intervención militar internacional. Esto tiene que conducir no a un gobierno de transición, a una ruptura.
La transición significa respetar lo viejo que había y convivir y cohabitar, que es lo que estaba buscando Leopoldo López con Christopher Figuera y Padrino López y Michael Moreno. No, hay que ir a una ruptura y esa ruptura debe crear el contexto para un gobierno de facto. ¿Por qué tiene que ser un gobierno de facto? Porque al chavismo hay que liquidarlo política y militarmente. Ellos tienen dinero y tienen armas, no con elecciones. Unas elecciones ellos te aplican la misma constitución del 99, te aplican su legalidad y se te vuelven a montar. Entonces tiene que haber un gobierno de facto que establezca la ley y el orden y que ese gobierno siente las bases para una nueva república. Una nueva república que no esté secuestrada por los partidos políticos. Los partidos políticos son sinónimo de clientela. Esta crisis, esta desgracia y esta tragedia que vive Venezuela, hay que aprovecharla como una oportunidad para refundar la república, donde haya libertad, donde haya separación de poderes, donde los partidos no me tengan que decir, mira, tú estás muy ocupado, ocúpate de tu vida y yo me ocupo de la política. No, los ciudadanos tenemos que ocuparnos de la política, no los partidos políticos. Y de esa manera, entonces posiblemente nosotros podamos realmente tener una nación que nunca tuvimos, que nunca conocimos. Mira, ahorita están pasando, por ejemplo, estamos a punto de perder el territorio Esequibo. Sí. Es prácticamente, pero no solamente ante la indolencia de chavistas y falsos opositores, la gente le dice a uno, bueno, ya, o sea, lo da por perdido. Pero yo, y claro, no, es un tema que ojalá que algún día tengamos la oportunidad de conversarlo, porque esa es la máxima expresión del fracaso nuestro como nación en manos de los politiqueros. Necesitamos una nueva República de Venezuela con ciudadanos libres, con gente que sea patriota y que no le esté rindiendo culto a estas ideologías que lo que han hecho es prácticamente desmantelar la República. Y ese yo creo que tiene que ser el plan de los próximos 100 años. A mí me llama poderosamente la atención porque yo hablo con muchas personas en Venezuela, tengo amigos, y me dicen, qué bueno que Juan Guaidó es muy valiente, que hay que dejar a Juan Guaidó porque él ha sido valiente. ¿Quién no va a ser valiente? Le digo yo, con la cantidad de dinero que ha recibido y no le hacen nada, por ejemplo. No es que estoy diciendo que le hagan algo, por supuesto que no, pero se ve que la cohabitación está sobre la mesa en Venezuela. Tiene que haber algo de fuerza, un choque de poderes, ya sea militar o a través de la vía extranjera. Ustedes como repúblico yo sé que estamos en medio de una pandemia, pero han pensado o han planeado tal vez hablar con un funcionario de Estados Unidos, tal vez como lo hizo una María Corina hace muchos años, que la criticaron por eso cuando estuvo con Bush. Yo sé que es difícil, a través de las palabras se puede decir todo, pero no tienen planificado algo así, porque realmente los venezolanos deseamos a una persona que diga la verdad y que aparte todo lo político. Mira, hay protocolos que aplican en la comunicación política. Hoy hablé con un gran amigo, compañero de nuestra causa, y sobre este mismo tema, ¿no? Porque la gente está tan angustiada que dice, bueno, ¿ustedes por qué no buscan la manera de hablar con Trump? Y yo le dije a este amigo que hay muchas maneras de resolver esto, pero hay una manera que yo sé que no es que definitivamente no es. Nosotros no podemos ir a pedir una audiencia con el presidente de los Estados Unidos y esperar media hora para que el presidente nos atienda 3 minutos, se tome una foto, una selfie, y entonces no nos da ni siquiera tiempo de explicarle qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Porque lamentablemente la política no se maneja así. Si fuese así, pues sería mucho más fácil. Yo creo que acá lo que hay es que producir eventos que nos van a posicionar a los venezolanos en conjunto en el contexto que permita que Estados Unidos comience a ver el problema de una forma diferente. Por ejemplo, esa denuncia que hay de la inminente instalación de bases militares iraníes en Venezuela. Bueno, Estados Unidos tiene que entender que ese es un problema de seguridad nacional, que no se puede, no es Abrams y Story jugando a que vamos a hacer unas elecciones en 6 meses. No. Esto es grave. O sea, estamos hablando de gente que no va a entregar el poder en unas elecciones. Ahorita, en 5, 10 o 20 años. Eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que organizarnos. ¿Cómo tenemos que organizarnos? Al margen de los partidos. Hay muchos movimientos y yo te lo digo porque yo estoy en contacto con mucha gente que está en Venezuela. Y hay gente que se está organizando por su propia cuenta y hay militares que se están organizando también y que han intentado y que ya entienden que no se les puede ser, darle ese apoyo incondicional a la parte de la oposición que siempre termina
digamos, traicionando. La única manera de que esto se examine de una forma diferente y que los venezolanos tengamos la fuerza es que podamos organizarnos por nuestros propios medios y entender que nadie nos va a hacer el trabajo. Acá hay que ir a un proceso de rebelión popular, de insurrección de la gente, y hay cosas que no dependen de lo que tú y yo podamos desear o decretar. Mira, hay procesos de cambio que se desarrollan en horas. O sea, si hoy se acaba la gasolina en Venezuela y nadie tiene gasolina y los militares no tienen gasolina y entramos en un proceso de crisis, eso puede desencadenar un proceso de insurrección ciudadana en la calle, y para eso hay que prepararse. Y ese es el interés nuestro, de formar políticamente a la gente, y siempre le decimos a la gente, cuando nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a prepararnos. Desde Caracas hasta la última ciudad en el Táchira, en el estado Bolívar, en Zulia, los venezolanos honestos tenemos que prepararnos en cualquier rincón de Venezuela para ser parte de un gobierno de facto. No que los adecos en el Táchira y que la gente de Primero Justicia en el Zulia y que los de Voluntad Popular en Caracas, cuando caiga el gobierno, entonces van a ir a medrar. No, 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 no. Hay que buscar a los honestos. No importa que sea gente que no le guste la política. Esos son los mejores. Ojalá, ojalá. Ojalá. Porque es gente sana. Sí, incluso veo muchos comentarios por redes sociales que atacan a personas que tienen la misma opinión que usted, a muchos políticos que tienen la misma opinión que usted, y le dicen que lo que quieren solamente es llegar al poder para hacer lo mismo. Pero yo creo que hay que concientizar a la gente, Claro, que de realmente abra los ojos. Por eso a mí me gusta hacer muchos live hablando sobre este tipo de temas, porque los ciudadanos estamos esperando siempre un Mesías, estamos esperando un Hugo Chávez en su momento, estamos esperando, y nosotros como ciudadanos no hacemos nada. Es importante lo que dice usted, que la gente se organice, se maneje de tal forma. Yo sé que están en medio de una dictadura y no es fácil, pero sobre todo cambiar el chip mental que tenemos, porque así no vamos a lograr nada. De verdad que hay gasolina, están diciendo que el gas va a durar una semana, el gas doméstico. Entonces yo creo que en Venezuela lamentablemente va a terminar una implosión para cambiar el gobierno o la dictadura de Venezuela si Estados Unidos no hace nada. ¿Usted cómo ve? Yo conversé con usted hace un mes sobre más o menos la intervención militar extranjera. ¿Cómo lo ve en este momento, hace un mes de cuando hablamos? Mira, sigue planteada, pero volvemos al mismo punto. Es algo que nosotros no sabemos, es algo que no depende de nosotros. Eso hay que entenderlo. Primero, no depende de nosotros. Segundo, Estados Unidos y ningún país va a intervenir en Venezuela porque quiera salvar a los venezolanos. Aunque eso sería lo más ideal, lo más romántico, pero eso no es realista. Cualquier país que intervenga lo hará por defensa y resguardo de sus propios intereses. Quienes tenemos que articular todo este movimiento somos los venezolanos. Y la intervención militar internacional será una incidencia que podría ser definitiva, pero desencadenada además por otros eventos. Por ejemplo, está la situación, no solamente la instalación de bases militares iraníes en Venezuela, está también la situación ustedes pueden seguir en redes sociales, hay mucha actividad en el Mar Caribe y en la fachada atlántica, hay mucha actividad de tráfico de drogas, unidades norteamericanas patrullando. Entonces, da la impresión de que Estados Unidos está haciendo un seguimiento por vía de satélite, con drones, y ellos tienen muy clara el papel que juega Venezuela en toda esta red de distribución de narcotráfico y narcolavado en el área del Caribe. Entonces, no debería sorprendernos si un día de esto, sin aviso, de pronto le hacen un ataque quirúrgico y un acto similar al que pasó con Soleimani, que estaba haciendo cosas indebidas en Irak, que el militar de alto rango iraní que estaba en Irak haciendo cosas que no debía hacer, y Estados Unidos lo identificó y lo liquidó. No nos debería extrañar si eso ocurre, sería una incidencia, porque se sabe que hay militares venezolanos de alto rango, el cartel de los soles, por ejemplo, tiene un control importantísimo en el régimen de Maduro. Y un acto de intervención quirúrgica eliminando físicamente o extrayendo a estas personas crearía una situación política interesante que podría eventualmente terminar en una fractura militar. Ahora, lo más importante, y yo quisiera regresar a un minuto atrás lo que tú estabas diciendo, la idea que yo quisiera recuperar de esta conversación nuestra hoy es lo que tú decías, no podemos esperar por un Mesías. No es esperar a que Estados Unidos nos va a salvar, no es esperar a que Leopoldo López o Juan Guaidó o el liderazgo milagroso de un líder carismático. No, somos los venezolanos.
Lo que nos ha condenado a nosotros como nación es el estar hipotecándole nuestras esperanzas a gente como Chávez, a un político. No, 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 somos los venezolanos, no hay que tenerle miedo. Los políticos habilidosamente te dicen, no, es que eso sería la anarquía, siempre se necesita un líder. No, 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 mira, el líder saldrá. Yo no sé, yo por ejemplo digo, mira, yo no estoy viviendo ahorita en Venezuela, estoy en el exilio, pero yo te garantizo que hay muchos venezolanos honestos que, dadas las circunstancias, cuando esto reviente, lo vas a ver surgir como líderes allá y uno no sabía, porque son procesos que se generan en horas. Y nosotros por eso insistimos, y el trabajo que estamos haciendo en Repúblicos es en organizar y en educar políticamente a la gente para que los venezolanos desde cualquier rincón de Venezuela estén listos y preparados para ser parte de ese gobierno de facto. ¿Por qué? Porque hará falta no solamente la junta de ese gobierno de facto, hace falta los prefectos, los alcaldes, la gente de toda esa estructura de gobierno que podría impulsar estos cambios que son necesarios y que si no lo hacemos, los partidos y los politiqueros lo van a hacer, como siempre lo han hecho. 40 años más de lo mismo. Exactamente. Ustedes están muy atentos le nombré ahorita una investigación que hizo Patricia Poleo. Ustedes están atentos a eso porque también es importante que ustedes, ya que nos representan, ejemplo, en Estados Unidos, que es un país donde se cumplen las leyes, es un país donde se cumplen los procedimientos, que estén atentos a este tipo de situaciones para denunciar si se comete un delito en Estados Unidos a dichas personas. Ustedes están atentos a esto. ¿Cómo ve este caso que van a hablar sobre los sobornos que ha hecho el gobierno, o incluso nombró algunos asambleístas, algunos opositores que están en la asamblea, que están metidos en esto? A través de los contratos le dicen que va un contrato y te tienen que dar una comisión. Entonces estaban sobornando a la gente y los empresarios incluso parece que van a hablar. ¿Tiene algún tipo de información sobre esto o qué opinión se merece usted de esto? Mira, yo la única información que tengo es lo que ha salido. Yo no tengo maneras especiales de informarme ni nada. Simplemente yo veo lo que otros periodistas hacen. Creo que hay evidencia, hay mucha evidencia de la corrupción en la cual se está hundiendo el interinato, que ya no es interinato, sino un amponato. Yo nunca pensé que, aparte del régimen chavista, que nosotros siempre criticamos como el amponato, podía existir algo peor. Bueno, sí, el interinato de Guaidó, ¿por qué es peor? Porque ellos juegan con la confianza y la esperanza que la gente les ha dado. Entonces, yo estoy atento, yo recomiendo y animo a cualquier venezolano interesado dentro o fuera de Venezuela. Hay que ver el programa de Patricia Poleo, hay que analizar lo que ella va a presentar allí hoy, porque además yo he venido siguiendo otros eventos. Por ejemplo, está el caso de Citgo, está el caso que tú mencionabas de Monómeros, además está la embajada creo que es de Ecuador o de Bolivia, el embajador no recuerdo, en uno de estos dos países. Estuve leyendo un informe público, en Panam Post salió publicado, que estaban utilizando el dinero para pagar por prostitutas y alcohol. Y bueno, yo por eso, tratando de hacer una sátira, digo, bueno, esa es la moral del cucutazo, porque eso fue lo que hicieron cuando hubo el evento aquel de la ayuda humanitaria. Recogieron dinero, se lo gastaron en burdeles, nunca hubo rendición de cuentas. Yo creo que nosotros no podemos ser flexibles con la corrupción ni del chavismo ni de la falsa oposición. Hay que enfrentarlos por igual. Y claro, lo que tú preguntabas, bueno, hay un problema que lamentablemente, es un delito que se está cometiendo con dinero que no es de los norteamericanos. Será cuando podamos lograr un gobierno de facto en Venezuela, que se establezcan las responsabilidades y que se le obligue a toda esta gente a devolver el dinero que le han robado a Venezuela. Yo le doy un mensaje a todos estos funcionarios, operadores, palangristas que forman parte de la burocracia de Juan Guaidó, que entiendan que en algún momento todo esto va a cambiar y ellos tendrán que ser obligados a rendir cuentas y a devolver el dinero, así digan que era embajador en un tal o cual país, pero gastándose un dinero que nadie legalmente les dio poder para hacerlo. Otra discusión, pues, es el dinero que han recibido del gobierno norteamericano. Yo te puedo dar como una primicia que hay gente de nuestro movimiento que está haciendo las diligencias legales simplemente para obligarlos a hacer lo más elemental, que se rinda cuentas. Claro, no podemos decirles a la gente de Guaidó, pero sí a la agencia norteamericana. Le estamos pidiendo, bueno, queremos saber, hay ciudadanos norteamericanos preocupados que pagan sus impuestos
y quieren saber en qué se han gastado esos 250 millones de dólares. Bueno, que se diga si se gastó en burocracia. Y ese es el otro tema, ¿no? El otro tema importante es la hipocresía de la falsa oposición. Ellos saben que lograron apoyo porque la gente pensaba que ellos iban a trabajar para derrocar a la narcotiranía, pero no es así. Ellos se han dedicado a repartir que si 100 dólares aquí, 100 dólares allá. O sea, toda una serie de diligencias que no conducen a derrocar a la narcotiranía. Y esto no puede ser, digamos, que lo estemos pagando los venezolanos. Yo creo que hay que establecer la responsabilidad y de que es muy importante que nosotros podamos propagar esto para definitivamente que la gente entienda que estamos frente a un acto de saqueo muy, muy parecido a lo que hace el chavismo en Venezuela. Sí, una corrupción y una falta de moral, porque es increíble la capacidad que tienen comunicacional, e incluso hay periodistas reconocidos que están también en esto, que se encargan de desmeritar una opinión contraria que vaya en contra, valga la redundancia, del gobierno interino o de lo que denuncien, o siempre andan como que, bueno, eso no es así, desmintiendo, desmeritando las opiniones de las otras personas. Entonces, vuelvo y repito, creo que el cambio es profundo. Hay que desaparecer tanto el gobierno y tanto la oposición, o la oposición que dice ser oposición. La falsa oposición, la falsa oposición. Exactamente. Usted, doctor Humberto, ¿qué recomendación? Hablamos también siempre de María Corina, y usted la última vez que hablamos me dijo que le recomendara que saliera del país para que ella tal vez tenga otra exposición y ponga los puntos sobre las i desde otro ángulo. Ella dice que no porque siente que no va a luchar, que no es la misma lucha interna como externa, o que afuera no va a ser lo mismo que pueda hacer dentro. Pero ¿qué le recomienda ahorita a ella? Porque también se vio envuelta en estas declaraciones, vuelvo y repito, de Elliot Abrams, que dicen que ella está haciendo. Claro, yo tengo primero o sea, mis palabras de respeto porque ella hace lo que mucha gente no hace. Pero claro, hay digamos, diferencias importantes. Por ejemplo, María Corina insiste en buscar una solución dentro de la Constitución del 99. Nosotros planteamos hay que romper con esa Constitución. Entonces ya ahí hay una diferencia importante con lo que ella plantea. El otro problema es María Corina enumera las razones correctas por las cuales hay que romper con Guaidó. Y nosotros aplaudimos las razones que ella da, pero ella no rompe con Guaidó. O sea, ella siempre nos dice, bueno, a Guaidó hay que darle una oportunidad, vamos a ver si él logra corregir de aquí a enero del 2021. No, o sea, ¿por qué vamos? O sea, ella, lo que ella enumeró en la carta que ella le manda a Guaidó, son las razones éticas, morales y políticas para romper con Guaidó, con la falsa oposición. Y ella hace el análisis correcto, la carta la lleva bien hilvanada, pero la conclusión que uno espera de esa carta es, bueno, vamos a romper con Guaidó. Pero por alguna razón, ni ella, ni Antonio Ledesma, ni la gente que le acompaña a ella, no terminan de dar ese paso. Luego está la situación de que, sin duda, es admirable que ella se mantenga aún en Venezuela. Bueno, Guaidó también está en Venezuela, pero hay que entender que si el chavismo te deja con vida en Venezuela es porque de alguna manera eso conviene a sus intereses. No hay otra explicación. Por eso yo, de la manera más honesta, yo siempre reconociendo que María Corina no es igual a estos falsos opositores, reconociendo que ella ha marcado diferencias importantes, que ella dice cosas que esta gente no dice, ¿verdad? Yo le digo a María Corina, tienes que salir de Venezuela, porque tu presencia en Venezuela no mejora la calidad de nuestra lucha, porque tu presencia en Venezuela te pone una camisa de fuerza para que tú tengas que hablar con lenguaje de señas para que la gente te entienda, tú dices una cosa para que la gente termine de completar la frase. ¿Por qué? No, porque es que hay que entender que María Corina está dentro de Venezuela y si dice lo que todos sabemos que ella quiso decir, la pondrían presa. Hay dos maneras, solamente dos maneras de hacer política en Venezuela. Dos y solo dos. Una es irse al exilio para poder hablar como hablo yo, como habla Franceschi, como hablan muchos venezolanos, y usamos desde el exilio nuestras capacidades para combatir la narcotiranía. La segunda manera es como hacen muchos militares, irse a la clandestinidad, romper con las redes sociales, olvídate de las redes sociales y nos dedicamos a conspirar clandestinamente, porque lo contrario simplemente es terminar como muchos civiles y militares han terminado, presos, torturados y asesinados. Entonces, mi mensaje para María Corina es, mira, por favor,
ponte a la cabeza de esta lucha. O sea, no hay ninguna reserva con ella de que, mira, ella puede ser perfectamente la persona que lleve esas banderas, pero ella tiene que asumir esa bandera. Y para asumir esa bandera tiene que salir a hablar para poder hablar con más claridad. ¿Usted no cree? Yo, es una opinión muy personal, que si ella hace este tipo, y estoy de acuerdo que tiene que romper, pues, pero políticamente hablando, si ella logra romper con esta, digamos, sí y no entre Guaidó, está como a la línea contraria de lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Creo que incluso muchos venezolanos de a pie, que muchos ciudadanos se aferran a Guaidó, es porque todavía tienen el apoyo de Estados Unidos y saben que Estados Unidos es algo completamente distinto a otro gobierno de América. Mira, yo creo que mucha gente no termina de entender, o sea, Estados Unidos, como cualquier país en el planeta Tierra, Sí, los países, y no sé si lo hablamos la última vez que conversamos, pero yo siempre digo, los países no tienen amigos, tienen intereses. eso. Entonces, mira, a veces la gente ve como contradictorio, y claro, de hecho, hay una contradicción. No es igual el discurso de Donald Trump, no es igual, no se parece para nada a lo que dice Pompeo, a lo que dice Abrams, Story y Cossack, pero forman parte del mismo Estado norteamericano. Entonces la gente, uno como que dice, bueno, los que queremos la intervención, yo quiero la intervención, yo escucho a Trump y yo no quiero escuchar a los otros. La gente que quiere la solución, digamos, más manipulable, dice, no, es que Trump mandó a estos a decir, y hay que ponerle atención a lo que dice Abrams, sugiriendo que la única manera es salir por vía de elecciones. Yo creo que esto, volvemos al punto de que no, María Corina no debería estar preocupada por una cuestión de cálculo. Mira, ella tiene suficiente personalidad, carácter, y yo diría, ella tiene criterio para poder eventualmente tomar una decisión. Ahora, por supuesto, la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hace? Entonces, ahí es donde ella tiene que asumir también su responsabilidad, porque mucha gente, o sea, la gente espera, oye, que haya un proceso de definiciones. Y claro, si ella no termina de romper, o sea, por ejemplo, sus ataduras o la razón que inspire esa cautela, ella tiene como un exceso de cautela a la hora de tocar a la gente de la falsa oposición. E inexplicablemente ella también cae en el error que caen los propios norteamericanos de decir que la salida tiene que ser por la Constitución. Por esa vía nosotros no podemos entendernos porque sencillamente sabemos que eso lo que conduce a un fracaso. Y bueno, eso va a llevar a una nueva desesperanza de un gobierno que podría durar 3, 4 meses, pero que el chavismo se te vuelve a montar legalmente, porque tienen su base, su constitución, la cual nosotros planteamos y proponemos que hay que hacer a un lado. Y en eso, pues yo creo que no hay otra manera de abordarlo, sino rompiendo con esa constitución chavista del 99. Definitivamente la política no es para hacer predicciones, sino para ver los hechos reales. Pero ¿usted cree que con la decisión de Enrique Capriles Radonsky de hacer las elecciones parlamentarias en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos termine sancionándolo? Mira, deberían sancionarlo porque si han sancionado a otros, y yo creo que, no sé, la verdad no sé qué va a pasar, pero yo sí creo, si Estados Unidos no lo sanciona, pues estaría mandando un mensaje un poco confuso. O sea, ¿por qué hay otros falsos opositores que sí han sido sancionados? Yo digo que Estados Unidos debe sancionar no solamente a Capriles, sino a los funcionarios de Guaidó que se están malversando y se están gastando el dinero, y parte de ese dinero es dinero que ha recibido de los contribuyentes norteamericanos. Y que claro, pero claro, ellos toman esas decisiones, son decisiones políticas, vamos a estar claros. Ellos tendrán sus razones para hacer unos casos hay que llamar la atención de que hay importantes miembros del alto mando militar del chavismo, ¿verdad? De ese alto mando militar, que aun cuando están dentro de la misma categoría de los que han sido sancionados, estos no han sido sancionados. Entonces, claro, pareciera que Estados Unidos siempre deja ciertos juegos para ver cómo evolucionan las cosas y si eventualmente alguno de estos militares, yo particularmente yo no abrigaría ninguna esperanza, ahí no hay huesos sanos. No, lamentablemente ahí eso es jugar a la estrategia fracasada de Bolton. Yo sí creo en muchos caguaripanos que andan todavía por ahí escondidos y de los cuales nosotros esperamos tener noticias en los próximos meses. Aquí me están comentando, todos los que están preocupados por Venezuela, como María Corina y Juan, deberían tener diálogos con los países como Panamá y Estados Unidos,
para que dejen de aplicar el bloqueo que le tienen al comercio, imagínense. Bueno, no sé Sí, si me... no, mira, la crisis que hay ahorita en Venezuela no puede ser atribuible al bloqueo. El bloqueo es una consecuencia del problema político que hay allí. Lamentablemente es así. Y claro, lo que hay que ver es la lógica inversa, que el régimen en Venezuela, Maduro, está utilizando a la gente en medio de la crisis del coronavirus como un escudo humano. Entonces, lo que no se dice, curiosamente, y que los periodistas tienen que comenzar a reflejar, es que en Venezuela sí hay gasolina. Hay gasolina para los militares, hay gasolina para traficar. Yo tengo, por ejemplo, información, el mercado negro de la gasolina no se ha parado. Lo que se paró fue, digamos, el surtido normal para la gente que está haciendo las colas de 3, 4, 5 días para el común de la gente. Pero en realidad, gasolina hay para la gente del régimen y para alimentar el mercado negro que algunos militares están viviendo de eso. Entonces, Y indudablemente, si no tenemos gasolina, si no tenemos comida, si no tenemos todo lo que está faltando a Venezuela, el principal culpable es la dictadura de Maduro y la política de oposición que no ha hecho nada para romper todavía con lo que estamos pasando. De allí viene el problema. Creo que no hay que culpar a que sea Estados Unidos, que sea Panamá, es lo que está pasando dentro de Venezuela, tanto políticamente como nosotros como ciudadanos. Eso es lo que... mira, hay alguien que te está colocando un comentario allí que es interesante comentarlo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Este es el problema de cuando, en la situación de rehenes. ¿Por qué normalmente cuando tú enfrentas una situación de rehenes, tú sabes que ellos te dicen, bueno, si no me das el dinero, yo voy a liquidar a estas personas? Si yo, como Estado, ofrezco la esperanza de que va a haber una negociación para salvar la vida, porque obviamente ese es vamos a decir, ese es el chantaje. El chantaje es, si tú no me das el dinero que yo te pido, ¿verdad? Como yo tengo algo que tú quieres, tengo a tu familia, yo los liquido. Entonces, la lógica de esta persona que nos está escribiendo acá es la de, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que pagar. Hay que pagar porque si no me van a liquidar. Pero al tú pagar, tú comienzas a alentar esa conducta, alimentarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se trata acá? No, ellos están diciendo, oye, las sanciones que Estados Unidos está aplicando para afectar, para presionar al régimen de Maduro, terminan afectando al pueblo. Bueno, sí, pero esas sanciones son consecuencia de un régimen que tiene allí 20 años. Entonces, solución, saquemos al régimen, tumbemos al régimen, vamos a organizarnos para hacerlo. Porque, claro, vamos a decir, es un dilema perverso, ¿no? Donde tú dices, bueno, no, mira, para salvar a Venezuela, entonces, si aplicamos sanciones, se afecta a la gente, no apliquemos sanciones, bueno, entonces se beneficia a la gente y el régimen que queremos derrocar. Lamentablemente es una situación que hay que hablarla con mucha franqueza y la única manera de salir de esto es derrocando por vías de fuerza al régimen de Maduro. Para terminar, dígame los pasos que hay que hacer. Primero, desconocer todo lo que sea consulta popular. Explíqueme La usted. agenda, mira, la agenda de lucha que los repúblicos le proponemos a Venezuela es desconocimiento de la Constitución chavista del año 99, alentar las salidas de fuerza, que quiere decir fractura interna militar, intervención militar internacional, insurrección popular cuando la gente se canse y salga a la calle. En lugar de una transición proponemos la ruptura con el Estado chavista, quiere decir que nadie que haya tenido que ver con el chavismo en esas, desde el punto de vista político, militar, mafias financieras o políticas pueden ser parte del nuevo régimen. Sí. Y esa ruptura debe conducir a un gobierno de facto que se imponga por la vía de la ley y el orden para liquidar militar y políticamente al chavismo. Y una vez que logremos poner orden en Venezuela, reordenemos la nación venezolana, entonces establecer las bases para una nueva República de Venezuela. Una república que esté en manos de los ciudadanos, no en manos de los partidos políticos. Esa es la propuesta, ese es el plan de lucha que nosotros le proponemos a la... Completamente de acuerdo. Yo le agregaría no creerle nada al gobierno de Juan Guaidó con respecto a que vamos a salir de esta dictadura. Ya lleva 2 años con esto, ya nos han engañado políticamente hablando sobre las acciones que hay que tomar para salir de esto, no lo han hecho. Sobre la intervención militar extranjera, mi punto de vista, no sé si usted comparte el mismo, es que lamentablemente Juan Guaidó no tomó las decisiones correctas en cuanto a ese tema cuando lo tenía que hacer, y más beneficioso para él y para sus partidos políticos es cohabitar. Entonces, así es.
hacer estos pasos que dice el doctor Humberto. Yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de conversar con usted. Me gustaría tenerlo nuevamente para la próxima entrevista y hablar igual con Franceschi. No pude comunicarme con él, no se dieron las cosas para la entrevista, pero me gustaría tenerlo por aquí, igual Claro, que próximamente usted. claro que Muchas sí, Eric. Yo te agradezco a ti por darme la oportunidad y estoy completamente a la orden. Y me ofrezco de voluntario para transmitirle tu mensaje a Franceschi para ver gracias. si en los próximos días ustedes pueden conversar. Y bueno, hay mucha gente, hay muchos repúblicos, hay mucha gente que está en esta misma onda de ideas y yo creo que tenemos que abrirle esos espacios para que ellos... Pongo en orden como ciudadano, como venezolano, si quieren hacer algo que le llegue a la ciudadanía, a la gente común, a la gente en general, para salir de esto y cambiarle tal vez la mentalidad a las personas, hacer un plan de acción para que de verdad terminemos con estas dos tendencias políticas que están acabando con Venezuela. Y yo invito para las personas que nos escuchan que en los próximos días visiten la página, el portal de republicos.org, donde vamos a tener información, vamos a tener una serie de alternativas y de opciones concretas para participar en ese diseño de una nueva república. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Muchas gracias. Gracias a ti, Eric. Un gran placer conversar contigo. Gracias. Gracias.